En el corazón de la Iglesia Católica, un sismo acaba de sacudir sus cimientos milenarios. No es un terremoto físico, sino una tormenta desatada por un solo hombre, el Papa León XIV, a quien llaman la tormenta silenciosa. En un solo día, ha promulgado 15 decretos que no son simples sugerencias, son cambios irrevocables que buscan reescribir 2000 años de historia. Lo que están a punto de escuchar no es solo una crónica de eventos. Es un testimonio que podría transformar su visión sobre la fe, el poder y el futuro mismo de la humanidad. Respiren hondo, y acompáñenme a desglosar, una por una, las reformas que están cambiando la Iglesia para siempre. Esto es lo que acaba de ocurrir. La primera onda expansiva golpeó Roma antes del amanecer. No llegó con un anuncio grandilocuente, sino con un silencio atronador. 6 de los hombres más poderosos de la Curia Vaticana, 6 cardenales que eran los engranajes de la vasta maquinaria de la Iglesia, descubrieron su nueva realidad no a través de una comunicación personal, sino como el resto del mundo, a través de un memorando de una sola página, colgado en un tablón de anuncios poco conocido, sin advertencia, sin paracaídas dorados, sin una reasignación honorable a una diócesis tranquila. Solo un aviso, tan simple como brutal: sus cargos ya no existían. Pero antes de adentrarnos en la profundidad de estos cambios, les pido un pequeño favor. Dejen un comentario ahora mismo, contándome desde qué rincón del mundo nos escuchan. Lo que vamos a discutir nos afecta a todos. Y tengo la profunda sensación de que este mensaje los ha encontrado por una razón. Ahora sí, comencemos. Reforma número 1, la purga curial. Para entender la magnitud, deben saber quiénes eran estos hombres. No eran simples sacerdotes ancianos. Eran los guardianes del poder, los hacedores de reyes. Controlaban las finanzas, la diplomacia global y la doctrina misma. Eran el establishment. Uno de ellos, el cardenal Agnelli, era considerado el poder en la sombra. Un hombre cuya influencia, durante 40 años, se había extendido a cada rincón de la Iglesia global. Y de la noche a la mañana, el Papa León XIV, a quien muchos subestimaron, los hizo irrelevantes. Simplemente, desaparecieron del organigrama. No hubo acusaciones públicas, ni se ofrecieron razones. El memorando solo indicaba que sus puestos estaban vacantes y que un nuevo liderazgo sería nombrado desde fuera de Roma. El verdadero mensaje no estaba en el despido, sino en el método. Fue quirúrgico, implacable, y una señal inequívoca para cada obispo en el mundo: su poder no les pertenece. Les ha sido prestado, y puede ser revocado en un instante. Fuentes dentro del Vaticano, a quienes debemos proteger, describen un estado de conmoción absoluta. Un monseñor que sirvió 2 décadas en la Secretaría de Estado nos confió: se siente como el día después de un golpe de Estado silencioso. El antiguo régimen ha caído, y nadie sabe quién está al mando, excepto él. Esto no fue una reforma, fue una amputación, y era solo el principio. Reforma número 2, el abandono del Palacio Apostólico. Antes de que el polvo de la primera decisión se asentara, llegó la segunda, una reforma profundamente personal y simbólica. Han visto esa imagen 1000 veces, el Papa en el balcón que domina la plaza de San Pedro. Ese balcón es parte del Palacio Apostólico, un complejo monumental de más de 1000 habitaciones, desbordante de arte renacentista, mármoles y siglos de esplendor real. Es la personificación arquitectónica del poder papal. Hoy, el Papa León XIV declaró oficialmente que nunca vivirá allí. Desde su elección, se ha alojado en la modesta Casa Santa Marta, una casa de huéspedes del Vaticano. Todos pensaron que era un gesto temporal de humildad. Hoy, se convirtió en política permanente. Un decreto formal establece que el Palacio Apostólico transformará su propósito. Parte de él se convertirá en un museo público.
abriendo por primera vez en la historia los aposentos papales a todo el mundo. Pero otras amplias secciones se están convirtiendo en algo que ha dejado atónita a la élite romana, un refugio para las personas sin hogar. Específicamente para mujeres y niños que huyen de la violencia. Reflexionen sobre esto un momento. Los mismos salones dorados donde papas y emperadores decidían el destino del mundo. Ahora acogerán el sueño frágil de los más vulnerables de Roma. Los techos pintados por genios del arte ahora darán cobijo a quienes buscan un plato de sopa. Una veterana vaticanista italiana, con lágrimas en los ojos, dijo hoy, no es que el Papa se haya mudado de un palacio. Es que ha sacado al papado del palacio. Este acto proclama, con más fuerza que 100 encíclicas, que la Iglesia no puede vivir en un castillo mientras sus hijos duermen en la calle. El poder no reside en la opulencia, sino en la proximidad con los pobres. Reforma número 3, el fin del lujo clerical. A continuación, el dinero, porque ningún sistema cambia si no cambia el flujo de su capital. La tercera reforma comenzó con un detalle casi anecdótico, el papamóvil de lujo. Un Mercedes-Benz blindado, fue puesto a la venta en un portal de subastas públicas. Horas después, un decreto fulminante. Toda la flota de sedanes de lujo usada por cardenales y altos funcionarios sería vendida. De ahora en adelante, el clero del Vaticano usará el transporte público o una flota compartida de modestos Fiat Panda. Sin excepciones. En una ciudad como Roma, donde el auto es un símbolo de estatus. Esto fue un terremoto. Fue un ataque directo a la cultura del clericalismo, a esa idea de que los ministros de Dios son una clase social superior. El Papa León XIV les está diciendo, son servidores públicos. Viajarán como el público al que sirven. Reforma número 4, la intervención del Banco Vaticano. Pero eso no fue todo. La cuarta reforma fue un golpe de timón financiero. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, ha sido durante décadas fuente de escándalos. Acusado de lavado de dinero y vínculos oscuros. Papas anteriores intentaron reformarlo, pero los secretos persistieron. León XIV no reorganizó nada. Lo intervino. Contrató a un equipo externo de auditores forenses de las firmas más agresivas y seculares de Nueva York, Londres y Singapur. Les otorgó un mandato sin precedentes, acceso total, irrestricto y absoluto a cada cuenta, cada transacción y cada archivo de los últimos 70 años. Y no reportan a ningún comité de cardenales. Le reportan, única y exclusivamente, a él. Ha entregado las llaves del reino financiero a los lobos de Wall Street. En un impactante acto de confianza en la pericia secular y de profunda desconfianza en la capacidad de su propia casa para auditarse a sí misma. El director despedido del banco fue visto saliendo del Vaticano, pálido. A un periodista le dijo, esto no es una reforma, es una invasión, pero para millones de fieles, heridos por los escándalos, esta invasión se siente como una liberación. Reforma número 5. La venta de los tesoros de la Iglesia. Las reformas financieras continuaron, a cada cual más radical. La quinta resonará por siglos, la venta de tesoros no esenciales. Se ha creado una comisión papal con una tarea asombrosa: inventariar todo el arte y las propiedades del Vaticano que no sean de uso litúrgico o de valor histórico fundamental. Cálices de oro macizo sin usar. Vastas propiedades en París y Londres. Colecciones de arte ocultas en bóvedas. Todo será catalogado y vendido en subasta pública. El destino del dinero no irá a las arcas del Vaticano. Cada euro, establece el decreto, se destinará a un nuevo fondo global llamado el Fondo del Pesebre, cuyo único propósito es financiar directamente campos de refugiados, refugios para personas sin hogar y programas de alimentación en las regiones más pobres del planeta. El fondo será gestionado, no por clérigos,
sino por líderes humanitarios de renombre mundial. Los tradicionalistas lo llaman una traición, un saqueo del patrimonio. Un bloguero conservador escribió: "El Papa está financiando una ONG secular". Esto es protestantismo, pero para otros, es el acto más profundamente cristiano que han visto. El Papa León XIV no se limita a citar el Evangelio, lo está encarnando. Está tomando las palabras literales de Jesús: "Nuestro Señor, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres", y convirtiendo el balance del Vaticano en su manifestación tangible. Estamos hablando de miles de millones de dólares que serán arrancados de la riqueza institucional para ser vertidos directamente en las heridas del mundo. Reforma número 6, la apertura de los jardines vaticanos. De la riqueza pasó al privilegio. La sexta reforma abrió los jardines vaticanos, ese oasis privado y exclusivo para papas y altos clérigos. Hoy, esos muros cayeron simbólicamente. El Papa ha ordenado que los jardines se abran al público, pero no solo para visitas turísticas. Una parte significativa de ese espacio sagrado se convertirá en un centro de día y jardín terapéutico para los sin hogar de Roma, con huertos cuidados por ellos mismos para abastecer el nuevo refugio. De igual manera, la opulenta residencia de verano de Castel Gandolfo ya no será un retiro papal. Ahora es una casa de convalecencia para ancianos de bajos recursos. Gestionada por la ciudad, ha tomado los dos símbolos más exclusivos del privilegio papal y los ha entregado a quienes no tienen nada. Como dijo una guía turística romana, antes decíamos: "Por aquí camina el Papa". Ahora podemos decir: "Por aquí puede caminar cualquiera". Reforma número 7, la apertura total de los archivos secretos. Tras los muros del privilegio, fue a por los muros del secreto. La séptima reforma es, quizás, la más explosiva. Los archivos secretos vaticanos, con sus 85 kilómetros de estanterías, guardan los documentos más sensibles de la historia: cartas de reyes, actas de la Inquisición, informes sobre abusos clericales ocultos por décadas. Hoy, el Papa León XIV ordenó su apertura total e inmediata, sin censura. Cada archivo, de cada departamento, hasta el día de hoy, es la mayor desclasificación de información sensible en la historia de la humanidad. Su decreto incluía una frase lapidaria: "La verdad puede ser dolorosa, pero nunca es enemiga de la Iglesia. Lo único que debemos temer es nuestro propio miedo a la luz". Las implicaciones son incalculables. Gobiernos de todo el mundo están en vilo. La propia Iglesia expone voluntariamente cada cicatriz, cada pecado, al escrutinio del mundo. Un archivero, en pánico, confesó: "Se nos pide que entreguemos dinamita. No sabemos si esto purificará la Iglesia o la destruirá". El Papa ha apostado su pontificado a una idea: no se puede sanar lo que uno se niega a mirar. Reforma número 8, auditorías laicas obligatorias. De los secretos del pasado a las estructuras del presente. La octava reforma es una revolución silenciosa: auditorías laicas obligatorias. Cada diócesis del mundo deberá someterse a una auditoría financiera y de gestión completa, realizada no por clérigos, sino por profesionales laicos cualificados de la comunidad local. Durante siglos, el obispo fue un monarca en su diócesis, sin más supervisión que la lejana Roma. Este decreto destruye ese modelo feudal, empodera a los laicos, a la gente de a pie, diciéndoles: esta es su iglesia, tienen el derecho y el deber de exigir una gestión honesta. Es un golpe directo a la cultura del clericalismo y el fin de la era del obispo príncipe irresponsable. Reforma número 9, mujeres en puestos de poder. Acto seguido, abordó la gran deuda pendiente de la Iglesia, el papel de la mujer. La novena reforma es histórica: mujeres en el poder. Por primera vez, el Papa León XIV ha nombrado a 3 mujeres para dirigir 3 de los dicasterios, departamentos, más importantes del Vaticano.
no como secretarias, sino como prefectas, las jefas absolutas. Una brillante abogada canónica de Nigeria ahora dirige el dicasterio que interpreta la ley de la Iglesia. Una economista de renombre mundial de Brasil gestiona el vasto patrimonio e inversiones del Vaticano. Y de manera muy significativa. Una teóloga australiana, experta en el trabajo con víctimas de abusos. Ahora supervisa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas del mundo. Estos cargos nunca requirieron la ordenación sacerdotal, pero la tradición los reservaba para cardenales. El Papa ha roto esa tradición con la firma de un decreto. La reacción ha sido electrizante. Los progresistas lo celebran, los tradicionalistas claman que es un caballo de Troya feminista que destruirá el sacerdocio. Pero los partidarios del Papa insisten, no se trata de ideología. Se trata de competencia. Se trata de reconocer que la Iglesia ha sido más débil por excluir del liderazgo al talento de la mitad de sus fieles. Reforma número 10. El Sínodo sobre la humildad y el servicio. Tras cambiar a las personas, cambió el sistema. La 10ª reforma convoca un sínodo mundial de 3 años sobre la humildad y el servicio. Pero, a diferencia de otras reuniones de obispos, este proceso comenzará desde abajo. En cada parroquia del mundo, se invita a los laicos a hablar con total honestidad sobre las gracias y las hipocresías de la Iglesia. Solo después de 2 años de escucha a las bases, los obispos se reunirán en Roma, junto a una gran delegación de laicos, hombres y mujeres, con el mismo derecho a voto. Su única tarea, rediseñar las estructuras de poder de la Iglesia, desde el consejo parroquial hasta el propio papado, para que reflejen el liderazgo de servicio de Jesucristo. Ha puesto toda la pirámide de poder a debate. Ha invitado al rebaño a rediseñar el cayado del pastor. Reforma número 11, la directiva de la misericordia sobre la comunión. Luego, abordó uno de los temas pastorales más dolorosos, la situación de los divorciados vueltos a casar, a quienes se les negaba la comunión. La 11ª reforma, la directiva de la misericordia, no cambia la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, pero sí transforma radicalmente el enfoque. Devuelve la decisión a un nivel local y personal. Permite a los obispos de cada país establecer caminos pastorales para que estas personas, tras un profundo discernimiento con un sacerdote, puedan volver a recibir la Eucaristía en conciencia. Pasa de una regla inflexible aplicada a todos por igual, a un acompañamiento pastoral caso por caso. Confía en la misericordia. Los críticos lo llaman una traición a la doctrina, un ataque catastrófico que crea una iglesia donde lo que es pecado en un país es aceptable en otro. El Papa León XIV está apostando a que la gracia es más poderosa que la ley. Una apuesta que podría fracturar la unidad. Reforma número 12, la abolición de los títulos honoríficos. La 12ª reforma parece menor, pero ataca directamente el sistema de castas clerical. Con un simple decreto, abolió todos los títulos honoríficos. Se acabó el Su Eminencia para los cardenales o Su Excelencia para los obispos. Todos los ministros serán llamados simplemente Padre. Él mismo ha pedido ser llamado Padre León, no Su Santidad. Estos títulos, escribió, son reliquias de una corte real, no de la familia de los apóstoles. Crean distancia. Somos padres y hermanos, no príncipes de la Iglesia. Es un intento de despojar a la jerarquía de su parafernalia monárquica, forzándola a encontrar su autoridad no en el prestigio, sino en el servicio. Reforma número 13, la cumbre ecuménica en Jerusalén, mirando más allá de sus muros. La 13ª reforma es una convocatoria histórica. Ha invitado a los líderes de las principales confesiones cristianas, ortodoxos, anglicanos, luteranos, a una cumbre ecuménica.
Pero la parte revolucionaria es el lugar, no será en Roma. Les ha pedido reunirse en Jerusalén, la ciudad madre de todos los cristianos. El objetivo, en sus propias palabras, es comenzar la labor de recomponer el único cuerpo de Cristo. Con Roma como servidora de la unidad, no como su ama, al renunciar a la ventaja de campo, se coloca como un igual entre iguales. En un gesto de humildad sin precedentes en 500 años. Cree que el futuro del cristianismo no reside en defender viejas divisiones, sino en buscar valientemente un nuevo camino común. Reforma número 14, el mandato descalzo. La 14ª reforma es quizás la más poética de todas, el mandato descalzo. Una nueva norma se ha añadido al derecho canónico. Cada obispo del mundo, en el aniversario de su ordenación, debe pasar un día entero, de sol a sol, trabajando de incógnito en un comedor social, un hospital o un campo de refugiados de su diócesis. Las reglas son estrictas, sin anillo episcopal, sin cruz pectoral, sin fotógrafos. Debe vestir ropa de trabajo y ser un voluntario anónimo más. El decreto lo dice claro, el día en que recibió el poder de los apóstoles. Volverá a la impotencia de Cristo que lavó los pies. Esto es para la salvación de su propia alma. Es un bautismo anual de realidad. Una inmersión forzosa en el mundo que se supone que deben servir. Reforma número 15, la confesión global. Finalmente, llegó la 15ª reforma, la que las une a todas. El próximo mes, el Papa León XIV no dará un sermón. Dirigirá a toda la Iglesia en un acto global de penitencia, una confesión. Pero no será una disculpa genérica. Nombrará, uno por uno, los pecados históricos de la institución, la violencia de las cruzadas, la Inquisición, el silencio durante el Holocausto, el encubrimiento de los abusos. Pedirá perdón, en nombre de toda la Iglesia, a Dios y a aquellos que fueron dañados. Es un intento de sanar la memoria histórica, de dejar de poner excusas y simplemente decir, pecamos. Un acto de purificación espiritual a una escala nunca antes vista. Estas 15 reformas no son acciones aisladas. Son parte de una única y coherente visión, la de una iglesia más humilde, más pobre, más honesta y radicalmente más cercana al Evangelio. El Papa León XIV está intentando despojar a la Iglesia de su poder mundano, convencido de que es el único camino para que recupere su autoridad espiritual. ¿Qué significa todo esto? Dentro del Vaticano, hay quienes hablan de cisma, de resistencia. Creen que el Papa es un imprudente que está destruyendo la tradición. Pero otros, millones, ven la mano de Dios en acción. Una purificación dolorosa pero necesaria. Lo que hemos presenciado no es una simple reorganización. Es la batalla por el alma misma del catolicismo. La Iglesia como una fortaleza inexpugnable, que defiende verdades eternas de un mundo hostil. O la Iglesia como un hospital de campaña, plantado en el barro de la humanidad para sanar sus heridas más profundas. El Papa León XIV ha elegido el hospital de campaña, y le ha prendido fuego a la fortaleza. No sabemos qué pasará mañana. Las fuerzas que se le oponen son poderosas. Pero una cosa es absolutamente segura esta noche, la Iglesia que creíamos conocer, para bien o para mal, ya no existe. Algo nuevo, vulnerable e impredecible está naciendo. Quizás sea un recordatorio de que a veces, el único modo de avanzar es regresar al origen y empezar de nuevo. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Es este un acto de renovación divina, o una imprudencia que fracturará la fe? Queremos escucharlos. Compartan su reflexión en los comentarios, porque este diálogo es más necesario que nunca. Y si desean seguir siendo testigos de este momento transformador, suscríbanse a nuestro canal, porque esta historia apenas comienza.